Toda la Biblia es una revelación. Allí se nos revela que Dios es el creador de todas las cosas. Y luego se nos revela que Él es el salvador de los pecadores. Luego todo es revelación, todo es apocalipsis en ese sentido. Así que, hermanos, estamos aquí para hoy hablar sobre el capítulo 3, versículos 1 al 6. Es el mensaje más corto de los dados a las 7 iglesias. Recuerden que cada iglesia representa aspectos, características que están presentes en la iglesia en cualquier tiempo, en cualquier época. Sardis nos deja ver que en la iglesia del Señor hay unas situaciones a las que debemos prestar atención. Por eso vamos a leer el texto y como se viene en la secuencia, creo que qué bueno es saber que ya hemos escuchado sobre el mensaje a Tiatira, a Pérgamo, a Esmirna y a Éfeso. Hoy leemos el pasaje del mensaje a Sardis, dice así, leo en el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la palabra inspirada por Dios. Vamos a orar rogando al Señor que alumbre nuestro entendimiento a través de esta exposición. Eterno Padre y Creador de todas las cosas, por el poder de tu palabra, todas las cosas fueron hechas y por esa misma se sustentan, Dios. Te damos gracias porque solo es por tu infinito poder que hoy podemos estar en tu presencia. Oh Dios, para adorar, para contemplarte en la hermosura de tu santidad, en la majestuosidad de tu poder, Señor, muchas gracias. Es para nosotros un enorme privilegio podernos congregar. Es un honor, Señor, hacerlo. No es una carga para aquellos que han sido salvados, sino una bendición enorme, Dios, que tenemos de entrar en el trono de la gracia para exaltarte, para bendecirte, Señor, y para darte gracias. Aquí estamos, Dios, en esta mañana y rogamos que nos alumbre a través de la palabra, que seamos iluminados, Dios, que tu iglesia sea edificada, que cada hermano sea fortalecido en la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, es normal, bueno, no sé si aquí haya personas que trabajen en el sistema de salud, hospitales, clínicas quizá, pero si no, probablemente hayamos tenido un paciente allí hospitalizado y conocemos algunas cosas de cómo opera en cierta medida el asunto, y es normal ver que cuando hay un cambio de turno de médicos, entonces hacen recorrido por todas las habitaciones y van hablando del paciente y hay un informe acerca del paciente para que el médico que queda a cargo durante ese espacio sepa qué está sucediendo con el paciente. Hasta aquí hemos visto 5 pacientes: Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira y ahora la Odisea. Y es como si el Señor fuese habitación por habitación, ¿verdad? Ya no esperando que alguien le informe, sino Él dando un informe acerca del estado de salud espiritual de cada una de estas comunidades locales. ¿Cuál será el diagnóstico que el Señor tenga de la comunidad cristiana Refugio? Bueno, lo sabe el Señor, pero Él nos está hablando a nosotros a través de estas palabras, porque lo que vimos en Pérgamo, en Esmirna, en Tiatira,
¿Se me quedó alguna? Éfeso. Son cosas que hacen presencia en cualquier congregación. Y de ahí que hay que estar atentos a cuál es la amonestación del Señor. Cual médico, el Señor nos dice, después de mirar las placas radiográficas, cuál es nuestro estado. No es un asunto subjetivo, es un asunto objetivo, porque el Señor lo conoce todo. Si Dios dice que así está la iglesia, aunque nosotros podamos verla de otra manera, nosotros estamos equivocados. El Señor jamás se equivoca. Y aquí tenemos este asunto, amados hermanos, porque esta iglesia, la de Sardis, era una comunidad, un grupo de discípulos del Señor Jesucristo que habían comenzado a tener vida espiritual cuando el evangelio se predicó a ellos, probablemente desde Éfeso, quizá desde Pérgamo, no se sabe exactamente, pero el evangelio llegó a esta quinta ciudad en una vía que iba hacia el oriente, desde Éfeso hacia el oriente. Era una vía romana y normalmente los mensajeros hacían escala en estas ciudades. O sea que aquí hay un mensaje para Éfeso, después va a Esmirna, porque esa era la manera como se entregaba el correo en la época del Imperio Romano en esta zona. Y Jesús entonces va llevando el mensaje como lo hacía el correo, entregando las cartas en cada una de estas estaciones postales. Hoy le correspondió el turno a la iglesia de Sardis. No voy a hablar mucho del trasfondo de Sardis, probablemente tengamos alguna idea. Es en la actualidad una ciudad todavía que existe en Turquía. Y bueno, no es una ciudad grande, pero en aquella época era una ciudad sumamente importante. Allí habitaban muchas personas también adineradas a causa de que la ciudad ofrecía una seguridad que no tenían otras ciudades cercanas, como por ejemplo Tiatira, ni aún Pérgamo. Porque Sardis estaba ubicada en una parte alta y las laderas eran perpendiculares, de tal forma que la hacía una ciudad inexpugnable. Era una ciudad confiable para la época. Había una sola entrada, un acceso por el cual se podía ingresar, pero bloqueado ese acceso, la gente no tenía posibilidades de entrar a esa ciudad. Así que aunque como ciudades antiguas tenían vigilancia o centinelas o soldados para estar siempre vigilando, esta ciudad tenía vigilantes, pero los vigilantes era como probablemente lo que sucede en ciertas instituciones donde nadie por allá se acerca y hay un vigilante y lo que hace es aprovechar el tiempo. Quiero decir, tal vez, leyendo algo o probablemente durmiendo, ¿no? No quiero con esto ofender a algún hermano que trabaje en vigilancia, ¿no? Es que tienen fama los vigilantes de que duermen, pero no es así, esa es solamente como la fama de los pastuzos, ¿verdad? Y si hay algún pastuso es que son muy inteligentes, pero se hacen chistes de mal gusto. ¿Ya? Bien. Debo avanzar entonces. El título de este sermón es Viviendo en una morgue. Viviendo en una morgue. Creo que todos tenemos idea de qué es una morgue. Los hospitales tienen su morgue y aquí en el centro de la ciudad está Medicina Legal, donde está quizá la morgue principal. Bueno, ¿quién vive en una morgue? Hay algunas personas que deben trabajar en la morgue. Deben estar allí, hay tanatólogos, ¿verdad? Hay personas que están por alguna razón de su trabajo entrando cadáveres, sacando cadáveres, manteniendo la temperatura de los cadáveres. En estos días estaba mirando que hay personas que llevan semanas donde nadie va a reclamarles y permanecen allí en estas neveras en la morgue. Creo que no es el mejor lugar para vivir. Uno va por quizá obligación. Cuando un familiar desaparece, el último lugar en el que uno quisiera buscar es en una morgue. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Vamos a mirar entonces en 3 puntos lo que el pasaje nos ofrece a manera de exposición como para alumbrarnos. Y el primer punto es el Señor que habla a su iglesia. Dije que cual médico que da un diagnóstico, entonces el Señor que habla a su iglesia.
El segundo punto es una situación deprimente allí en Sardis. Y el tercer punto es una exaltación inigualable. Aquí hay una serie de contrastes y vamos a tratar de analizarlos. Lo primero que vamos a observar, amados, es lo que dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Siempre es el encabezado que encontramos en cada una de esas iglesias. Eso es, escribe al obispo o al anciano responsable, al que preside la iglesia. ¿Y qué va a decir el Señor? Entonces dice, haciendo una presentación de quién es el que habla. Porque las palabras tienen poder o autoridad dependiendo de la fuente, no de las palabras mismas. Las palabras en sí no son más que códigos para comunicar algo, pero la autoridad de las palabras depende de quién las dice. Por eso ahora aparece el Señor que está hablando a la iglesia y le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando uno lee estas cosas, uno quizá pues empieza a perder en el pensamiento, en el razonar. ¿Cómo así? ¿Dios tiene 7 espíritus? Cuando vimos el capítulo 1 nos dimos cuenta allí de que como estamos en el libro de Apocalipsis, los números principalmente y una serie de figuras deben ser interpretadas no literalmente. La literatura apocalíptica tiene esa particularidad y es que usa símbolos, usa imágenes, usa números y estos connotan cualidades principalmente más que el sentido literal que quiera tener el término. Espero estar explicando y no enredando el asunto. Entonces, al hablar de los 7 espíritus de Dios, no es que Dios tenga 7 espíritus. Es que el número 7 en la Biblia es un número que habla de la totalidad de plenitud. Eso es para decirnos que es quien tiene la plenitud del Espíritu de Dios. El que tiene los 7 espíritus. Uno va a observar en otras partes de la Biblia donde dice que en Jesús está toda la plenitud de la deidad, allá en Colosenses 1:16 en adelante. Así que es Jesús, aquel que vino en forma humana, pero en quien está toda la plenitud de la deidad. Por eso afirmamos que Jesús es 100% Dios, no 99%. No 50% Dios y 50% hombre, no. Estamos diciendo que Él es completamente Dios y completamente humano. Obvio que eso no se puede explicar de manera racional, pero es lo que la Biblia nos muestra. Y que yo sea, o mejor, que en mí no haya la capacidad para entenderlo, no significa que no sea una verdad. Significa lo pequeño que yo soy ante semejantes verdades. Estaba mirando en esta semana algo que todavía me tiene así como maravillado, y es que estaba mirando un documental acerca del universo en una escala que se aproxima a la realidad y muestran el planeta Tierra y van mirando comparado con el Sol, y el Sol al final desaparece en ese universo macro, el planeta Tierra, y después va desapareciendo el Sol cual gigante que es, porque hay en la creación cuerpos tan grandes, pero tan grandes, que la Tierra es menos que nada. Y estaba mirando que la Tierra desaparecía en ese espectro de la bóveda celeste, y pensar que uno está dentro de ese planeta. Y si la Tierra es nada, ¿qué soy yo? Menos que nada, pero uno se cree grande. Ese es el problema del orgullo del corazón del hombre. Mas cuando uno está en esa perspectiva de mirar de esa manera, uno dice, la verdad, eso me humilla, porque me pone en la perspectiva real de lo que soy como criatura humana. Creo que entre el mundo de las pulgas, digo la pulga como un insecto pequeñísimo, ¿verdad? Todos conocemos las pulgas y en Bogotá las pulgas hacen presencia, es propio del clima frío. Pero puede haber una pulga más grande que la otra y sentirse
Gigante, ¿verdad? Gigante. Bueno, eso es desde la perspectiva de las pulgas. Ah, se pierde en la pelusa del perro más grande, ¿verdad? Queda completamente oculta y el perro queda oculto en el gran reino animal y así vamos perdiéndonos, nos vamos desapareciendo. Ahora, el que está hablando aquí es el que tiene la plenitud de Dios. Y luego señala, porque al decirnos que en Él está la plenitud del Espíritu, esta iglesia que está en Sardis tiene lo siguiente: es una comunidad en la que la mayoría están muertos, pero hay unos pocos que viven ahí en medio de esos muertos. ¿Por qué están muertos esos que asisten a esa iglesia? Bueno, el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 11, allí yo encuentro algo importante para traerlo aquí al tema de hoy. Y es que el 8:11 dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, si hay en la iglesia personas que no viven, es porque en ellos no está el espíritu que vivifica. ¿Cuál es el espíritu que vivifica? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, está muerto en su delito y en su pecado. Porque el Espíritu ha venido a vivificarnos. Y alguno podrá estar pensando: ¿y cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Hermano, no es lo que probablemente abunda en cuanto al discurso allá afuera de que tener el Espíritu Santo es que a uno le dan ganas de saltar, ganas de correr, le dan deseos que le digo yo de pronto de hablar cosas enredadas y por ese estilo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente transformador del corazón, de la vida del ser humano. Si alguien tiene el Espíritu Santo, está cambiando. Ha cambiado, está cambiando y seguirá cambiando, seguirá siendo transformado por el poder santificador del Espíritu. El Espíritu Santo es el que hace que él pueda creer la palabra de Dios como palabra de Dios y tener la capacidad de obedecerla, porque él produce el querer como el hacer. En esta iglesia se congregaban muchas personas y probablemente personas adineradas, porque como era una ciudad bastante, digamos, inexpugnable en el sentido de que no podían entrar salteadores fácilmente, mucha gente rica se trasladó a vivir en Sardis. Allí estaban seguras sus riquezas. Y estas personas hacían parte de una comunidad en la que tenían muy buenas relaciones con el resto de la sociedad. Ellos se la llevaban bien con los judíos que habitaban allí. Ellos se la llevaban bien con los romanos, adoradores de los dioses romanos. Eran también personas que se llevaban muy bien con los griegos que habitaban en la ciudad de Sardis. O sea, estos creyentes caían bien a todos menos al Señor. Y ahí es donde está el verdadero problema, porque era una iglesia reconocida en Sardis, y no solo en Sardis, sino en toda la región. La iglesia en Sardis era una iglesia que tenía renombre. Ahora, pero estos de los cuales el Señor va a hablar un poco más adelante, dice que estaban muertos. Y el asunto es: no tienen el Espíritu Santo. Tienen religión, tienen ideas aparentemente piadosas, tratan de vivir una vida conforme ellos creen, pero no una vida sometida a las Escrituras. La vida de uno que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo tiene que ver con el apego a la palabra, con vivir la palabra. Porque si Jesús es Señor, su palabra es para nosotros norma.
es para nosotros decreto, estatuto, ordenanza. Si Él es el Señor, entonces sus palabras se convierten en lo que debemos hacer. Jesús dice algo así a los fariseos: me llamáis Señor, pero no me hacéis caso. Me llamáis Padre y no me obedecéis. O sea que era simplemente palabras, pero no acciones concretas. Bien, después de esto el Señor añade también, aparte de hablar de que Él tiene la plenitud espiritual, dice, y las 7 estrellas, dice ahí en Apocalipsis 3, volviendo de nuevo. Bueno, ustedes ya tienen claridad a qué se refiere cuando habla de las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Bueno, las 7 estrellas son los 7 mensajeros, los 7 ancianos de las 7 iglesias. ¿Eso qué significa? Significa que cada obispo, cada anciano, cada líder, cada ministro de la iglesia era eso en las manos del Señor, una estrella. Pero no estrella como nosotros hoy podemos connotar que es una estrella. Por ejemplo, en el deporte, una estrella, ¿quién es? Por ejemplo, Messi, dice aquí Miguel que Messi es una estrella, que Ronaldo es una estrella. En el canto, entonces se habla de personas, de los cantantes que pertenecen a ese cielo de estrellas por ser famosos, por ser reconocidos. Pero aquí estrella no connota pastores importantes, ministros reconocidos, no. Es que la palabra para estrella es la misma que se usa para mensajero. No sé si me explico. Es los ángelos que llevan el angelión, o sea, el evangelio. Son los que comunican el evangelio. Y ahora, importante observar que cuando dice estrellas, que tiene la connotación de mensajeros, no es que ellos brillen con luz propia. Curiosamente, las estrellas brillan con luz propia, son como soles. Nuestro sol es una estrella. Pero aquí, por más que un predicador se sienta una estrella, está en las manos de aquel que llena el universo. ¿Y qué es una estrella en el gran universo? Pues nada también, ¿verdad? Nada. O sea, tenemos que vernos desde esa perspectiva, porque eso habla de la humildad que el Espíritu coloca en el corazón de un creyente. Cuando uno se cree algo, bueno, o no tiene el Espíritu Santo o tiene algún problema en la fe. Quiero decir, cuando uno se cree alguien importante, cuando uno se cree alguien indispensable, cuando quizá yo como pastor diga, el día que yo me vaya de esta iglesia, a esta iglesia se le fue la luz, se le apagó la luz, se fue la estrella. Eso no es más que orgullo. Hermano, el día que nosotros, por la gracia de Dios, tengamos que dar un paso al costado, el sol de justicia sigue alumbrando y ese sol es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabía usted que todos los días se apagan estrellas en el gran universo? Es más, cuando nosotros salimos, aquí en la ciudad es difícil, pero en el campo uno sale en las noches y ve el cielo despejado y ve cantidad de estrellas. Los expertos, los astrónomos dicen que cuando uno hoy es 6 de octubre, en la noche sale y uno ve una estrella, esa luz que estoy viendo hoy, la estrella murió hace muchos años, porque la luz demora millones de años en llegar, según ellos, ¿no? Quiero decir, están tan distantes que esa estrella que hoy vi su luz, ya esa estrella murió, pero el universo sigue estando ahí. Dios sigue estando ahí. Ahora, las 7 estrellas no es para hablarnos de esas lumbreras que son los ministros, no, sino que son mensajeros que portan la luz. ¿Ya? En ese sentido, ver a cada mensajero, ver a ustedes, amados hermanos, yendo mañana lunes al trabajo, es como estarse ubicando en medio de toda esa oscuridad que es este mundo, y usted llevando la luz de Jesús, visto desde una perspectiva, usted es como una estrellita ahí brillando, tintilando.
Me estoy haciendo entender. Bien. Ahora, también es importante esto: los mensajeros de Cristo son responsables de entregar la palabra que produce vida. Si esta iglesia tiene una cantidad de miembros que están muertos y que más que iglesia es una morgue, es porque ha pasado algo. Tiene mensajero o tiene pastores. ¿Y qué ha pasado con los pastores? ¿Cuál es el mensaje que están entregando? Si entregan el mensaje de la palabra de Dios, sepa usted que Juan 6:63 dice lo siguiente. Por eso es tan importante, pero tan importante para nosotros quienes estamos en el ministerio de la palabra, no olvidar esto que dice acá de la siguiente forma: el Espíritu es el que da vida. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos que estaban muertos porque no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué pasó en la iglesia de Sardis? Que los mensajeros empezaron a dar mensajes bonitos, mensajes que no ofendan a la gente, mensajes que lleguen de acuerdo a las pasiones del corazón humano, antes que entregar la palabra como Dios ordena que se debe entregar. Hermanos, el mensaje en Sardis era un mensaje sintético, no era un mensaje real. Sabemos que en la medida en que avanza la tecnología, están inventando ya una serie de sustancias que se pueden colocar en una impresora y usted puede pedir un churrasco, ¿verdad?, por el computador, y la impresora le imprime el churrasco. En ese mundo estamos, ¿sí? Usted dirá, bueno, algún día va a llegar a un restaurante y pidió un churrasco y se lo imprimieron. Comida sintética. ¿Cree usted que nos nutrirá? ¿Cree usted que nos hará bien? Nos va a matar, como sucede con todas las comidas procesadas. Nos están matando. Ahora sí, esa frase tiene sentido. Ya nos están matando. Bueno, aquí el mensaje que daban estos ministros estaba matando a la iglesia. ¿Por qué la estaba matando? Porque le estaban entregando mensaje sintético, no comida verdadera, no el pan de vida que es Jesús. Si Jesús no está en la predicación, si Jesús no es el nutriente de la predicación, entonces nos están matando. No sé si me explico. Jesús es el pan de vida y la predicación debe contener a Jesús. Puede ser que cada predicador, quiero decir, tenga su estilo, porque es normal. Dios usa a cada ser humano de acuerdo a lo que el ser humano es, pero el mensaje no puede ser diferente. Quiero decir que en el asunto, por ejemplo, del maíz, hay personas que prefieren comer el maíz en arepas, otros prefieren comerlo en envueltos, otros preferirán comerlo en coladas, en mazamorras, en qué sé yo. O sea, el maíz se puede comer de muchas maneras. Sea un envuelto o sea una arepa, es maíz. Depende de la preferencia de quien lo prepare, ¿sí? Pero es maíz. Ahora, muchos de los envueltos que pasan vendiendo ahí por la calle, ya sospechamos, porque uno se come un envuelto de esos y no sabe a maíz. Quienes tenemos el paladar así desde niños, entrenado para saborear el maíz, sabemos cuándo es verdaderamente maíz. Bueno, esta no es una predicación que tenga que ver con la gastronomía, solo es como para tratar de ilustrar un poco. Hermanos, tenemos los pastores la responsabilidad de dar la palabra de Cristo sin adulterarla. Que no, que me molesta, que me ofende. Es mejor, como dijo un predicador, que de vez en cuando la palabra ofenda, ya que nosotros todos los días nos la pasamos ofendiendo a Dios. Ya, bueno, avanzo entonces. Él, al final ahí del capítulo 3, el versículo 1, está el Señor diciendo así. Dice esto, o sea, Él muestra sus credenciales. En Él está la plenitud de Dios. Él tiene las 7 estrellas en su mano, o sea, le pertenecen. Él está ahí. Él es el Señor de esos mensajeros.
dice esto. Eso significa, presten cuidado porque el que les está hablando es el Señor. Ya dije que las palabras tienen poder dependiendo de quién vengan, no porque las palabras en sí tengan algún poder, sino quién las pronuncia. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y usted sale y dice en medio de la noche, enciéndese la luz, y no. Bueno, ahora hay tecnología. Usted dice, Alexa, enciende la luz, y Alexa enciende la luz. Pero eso no es porque usted tenga poder, es porque hay una asistente digital ahí para hacer esa operación. ¿Me explico? Un hermano estaba echando broma porque su esposa se llama Alexandra, y entonces él le dice, Alexa, un tinto, y Alexa le lleva el tinto. Bueno, paso al segundo punto, una situación deprimente. Vamos a mirar. Ese que tiene la plenitud de Dios, que tiene a sus 7 estrellas, le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Ahora, si es el Señor el que lo sabe todo, porque Él es omnisciente, lo conoce todo, Él conoció lo que hicimos esta semana que está terminando. Él conoció lo que usted hizo en secreto, que nadie más lo sabe. Él conoció los pensamientos que usted y yo tuvimos esta semana, de pronto bajo ira, quizá bajo otra clase de pasión. Dios conoció todo eso. Aquí, delante del Señor, estamos desnudos en cuanto a lo que es nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Él, mirando a la iglesia, le dice, yo conozco tus obras. ¿Quién podrá objetar al Señor? ¿Quién podrá decirle, a ver, ¿qué sabe de mí? Y el Señor le va a decir, antes que yo creara el mundo, yo te conocí. Antes de que el mundo fuera. Porque a los que antes conoció, dice Romanos, a estos predestinó, y a estos llamó, y a estos justificó, y a estos glorificó. Bueno, ante eso uno queda ya sin palabras. Lo mejor es llegar delante del Señor y decirle, Señor, tú lo sabes todo. Bien. Ahora, el Señor va a decir que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí ya entramos en el asunto del pasaje. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto indica que a los ojos humanos esta iglesia era muy activa. Lo que se conoce de esta iglesia era que tenía la reputación de una comunidad viva. La gente los veía y decía, qué comunidad tan activa, tan dinámica, iban, venían, hacían. Esta era una iglesia que no paraba, estaba siempre en ese dinamismo, y la gente decía, cuán viva es la iglesia de Sardis. Por lo general, cuando la gente dice una cosa, es todo lo contrario delante de Dios. Si ustedes miran el mensaje a la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, y el Señor le dice, tú dices que eres pobre, pero yo digo que tú eres rico. Y la iglesia de la Odisea, como lo van a ver en 2 predicaciones más adelante, ellos van a decir, soy rico y no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, no, ricos no son, ustedes son unos pobres, ciegos, miserables, desventurados y desnudos. Bueno, lo que estoy tratando de decirles acá es que esta iglesia era reconocida en la ciudad. Se llevaban bien con todo el mundo. Ahora, buscaron reputación frente a su entorno y lo obtuvieron, pero perdieron su reconocimiento como iglesia de Cristo ante los ojos del Señor. Hermanos amados, es probable que los programas, eventos frecuentes, hay comunidades que eso todos los meses tienen algo especial, algo novedoso. Hay que llegar a mirar la cartelera porque siempre hay estreno. Parece cual cartelera de cinema, ¿no? Eso, hay estrenos y estrenos y estrenos. Y la gente se habitúa a eso. ¿Sabían ustedes que en el culto del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, siempre era lo mismo? Ustedes van y examinan.
Es más, ahora que ya terminaron de leer la Biblia, pasaron por Éxodo, por Levítico, y usted se cansa de repetir. ¿Les pasó? Usted dice, pero ¿para qué tanta repetidera? Ya se sabe que en la mañana era un cordero, que en la tarde era otro cordero, y que así era todos los días. ¿Qué había de nuevo? Que el cordero era nuevo. Hubo un pensador griego en la antigüedad que dijo que lo único absoluto es el cambio. Creo que fue Demócrito. Y él dijo, nadie se puede bañar en un mismo río dos veces. Porque decía, me baño ahora y las aguas corren y ya no es el mismo río. Todo está en permanente cambio. Sí, pero Dios no, porque Él es inmutable. En Él no hay cambio, no hay variación. En Él no hay, amados hermanos, mejoras ni empeoramiento, porque Él es eterno y Él es perfecto. Ahora, tenemos entonces aquí a esta comunidad con programas, con eventos. Hay iglesias que celebran el día del hijo, el día del padre, el día de la madre, el día del pastor, el día del diácono, el día del músico, el día, como para todo hay día. Y nos la pasamos pendientes de qué día, a quién le corresponde el día de hoy. Pues hermano, cuando la iglesia se reúne para adorar al único que es digno. Y eso nos lo va a enseñar el Apocalipsis. El Apocalipsis nos va a enseñar a quién se debe exaltar, a quién se debe honrar, a quién se debe dar gloria. Si es culto, entonces el culto tiene un solo destinatario, es el Señor. Y no puede haber nadie más ocupando el lugar del culto, porque cuando alguien distinto a Dios ocupa el lugar de culto, entonces eso se llama idolatría. Y son los cuidados que debemos tener, y son las prácticas que debemos ir dejando y debemos ir abandonando, porque venimos llenos de prácticas idolátricas. Yo crecí en el catolicismo, y si hay alguna persona aquí que nos visita de la Iglesia Católica, yo crecí en el catolicismo, aprendí cosas importantes, pero también aprendí a ser idólatra. Y de esas cosas el Señor nos va sacando, nos va librando. Ahora, aparte de eso, el Señor le dice, tú dices que estás muy vivo y yo te digo que estás muerto. ¿A quién le creemos? Bueno, hay que creerle al Señor. Indica que a los ojos humanos esta iglesia era, por su actividad, había logrado una reputación importante, y es probable que esos programas y eventos frecuentes la destacaran en la ciudad y también en otras partes. A veces pensamos nosotros que si hacemos esos eventos y llamamos a los amigos, a los compañeros, a los del barrio, y la gente dice, sí, yo estuve en una iglesia, era el día del amigo. Se acuerda del día del amigo, se acuerda de la lechona, pero no se acuerda de nadie más. Y pensamos que estamos haciendo la obra evangelizadora. No, la obra evangelizadora solo se hace cuando se entrega el mensaje del evangelio sin contaminarlo. Esa es la evangelización. Ahora, viene esto también. Hace tiempo, hace años, hubo una serie que la vio mucha gente, Walking Dead. ¿Sí? Muertos vivientes. Bueno, aquí no la vieron, gracias a Dios. Era una serie que daban por internet. ¿Sí? Quiero destacar algo. Eran muchos. Por todo lado aparecían los muertos, los zombies, los caminantes. Eran hordas inmensísimas de personas. Pero en medio de eso un día vi un capítulo. Bueno, yo vi varios, la verdad, tengo que confesarles. No vi toda la serie, pero vi algunos capítulos, y en esos capítulos había una mujer negra que aprendió a andar entre los muertos vivientes. ¿Sabe cómo lo hizo? Esa mujer lo hizo echándose la inmundicia de los cadáveres esos andantes, se untó toda esa inmundicia por todo lado, y ahora caminaba entre ellos y ellos no le hacían nada. La manera de caminar en este mundo, que a usted no lo molesten y no lo frieguen, es untándose de toda la inmundicia de todos estos muertos vivientes que andan por el mundo.
nos van a decir nada. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Por ahí escuché que alguien la mencionó, que también como yo, mundanamente vimos la serie. Bueno, la verdad, interesante, ¿no? Interesante el tema. Allí estos hermanos se hicieron inofensivos porque un muerto no ofende a nadie. Se ha dicho que todo muerto es bueno. Uno muerto es inofensivo. Vivo es que tiene uno como la tendencia por ahí de incomodar, de molestar. Estos hermanos que estaban allí, los verdaderos hermanos, eran unos pocos. Los demás eran muertos vivientes, cadáveres maquillados. Hay personas expertas ahora en maquillar los cadáveres y entregarlos a los familiares, y el familiar va y mira a su difunto y dice, parece que está dormido, porque le ponen colorcito, le ponen, bueno, eso que le ponen. Y entonces la persona se ve bien maquilladita, se ve bien, se ve bonita la persona, pero no está viva. Parece, pero no está viva. Estos parecían estar vivos, pero verdaderamente ante los ojos del que es la vida, ellos están muertos, porque si Jesús mira el corazón de ellos y si Jesús no está en el corazón de ellos, están muertos y muy muertos. Hermanos, en la iglesia hay vivos y muertos. No vamos a empezar ahora a mirar quién será vivo aquí, quién será cadáver aquí. No vamos a caer en esos juicios. El Señor es el que dice quién, porque Él sí nos conoce. Nosotros juzgamos solo la apariencia y por las apariencias terminamos haciendo juicios injustos. No estamos llamados a juzgar según la apariencia. Dejemos que el Señor sea el que juzgue, porque hay veces uno en la iglesia es de esos que levanta las manos, tiembla y hace cosas y grita, y uno dice, esto sí es vida, y ve al otro que está al lado que medio mueve la boca cuando ora, uno dice, este está muerto. ¿Quién sabe eso? Bueno, el Señor le va, podríamos seguir hablando de estos muertos, pero no es la idea. Vamos a avanzar para llegar a cosas mucho más alentadoras, porque el tiempo pasa. Y dice, sé vigilante, le dice el Señor, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, sé vigilante y afirma las otras cosas, le dice al ángel de la iglesia. Mire, no hay otras cosas que están para morir. Hay algunas pocas cosas que todavía viven en la iglesia. Pero sé vigilante, esa expresión sé vigilante nos recuerda que la ciudad tenía vigilancia, pero que los vigilantes andaban durmiendo. Se cuenta que por allá en el siglo VI, Ciro II tomó la ciudad de Sardis, y la tomó a causa de que como era una ciudad que confiaba en su fortaleza natural, en sus laderas perpendiculares, ¿quién se nos va a meter? Usted compra chapas Yale y le pone cerrojos por todo lado a la puerta y usted dice, ahora sí, podemos dormir tranquilos que los ladrones no nos van a entrar. Compre la chapa que sea, póngale siempre los pasadores y todo eso, pero aún sé vigilante. No sé si me explico. Porque al otro día, quizá el primero que timbra con una información, usted le abre la puerta y le dice bienvenido, y ese era un ladrón. No sé si me explico. Los ladrones no les importa si usted compró una chapa de las mejores. Ellos tienen sus estrategias para que usted le abra la puerta y ellos ingresar. Ahora, sé vigilante. Se dice que una de esas 2 o 3 veces que la ciudad cayó en manos de los enemigos es porque uno de los vigilantes, por estar ahí haciendo nada, se le cayó el casco por el peñasco en las horas de la noche, y el soldado bajó por las grietas de la roca a buscar el casco, y resulta que habían espías tratando de mirar por dónde se podía entrar a tomar la ciudad. Y los espías vieron cuando el soldado bajó, cogió el casco y subió otra vez, y se dieron cuenta que por las fisuras de la roca se podía subir. La ciudad fue tomada y
la arrasaron a filo de espada y se llevaron todas las riquezas. Todo porque era una ciudad que vivía confiada en sus propias fuerzas. Todo creyente que confía en sus propias fuerzas va a terminar arrasado, porque la vida cristiana solo es posible si la vivimos en las fuerzas de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sus fuerzas qué son? ¿Mis fuerzas qué son? Y uno dice, no, es que yo soy una persona triunfante en el evangelio porque yo soy un cristiano fuerte. No, usted es débil, yo soy débil. El fuerte es Él que nos tiene en sus manos. Con toda nuestra debilidad, Él nos lleva en sus manos. Y cuando estoy en sus manos, entonces el fuerte no soy yo, el fuerte es Él. Está atravesando situaciones difíciles en las que se siente débil, se siente flaquear en la fe. Recuerde, usted no está solo. Si en usted está Jesús, Él lo lleva en sus manos. Usted va a superar este momento, usted va a salir adelante, no por la fuerza suya, sino por la fuerza de aquel que lo tomó. Bien. Avanzo entonces para mostrarles que el Señor le dice que ha hallado las obras que ellos hacen y le dice que las obras no son perfectas delante de Dios. ¿Cómo eran las obras de ellos delante de la sociedad? Aplaudidas, eran bien vistos, se llevaban bien con todo el mundo. Los de Sardis eran cristianos chéveres. La gente decía, ustedes si no son como esos otros por allá de Éfeso. Ustedes no son como esos cristianos de Filadelfia. Ustedes son cristianos, vea, chéveres. Cuando a usted una persona inconversa le diga que usted es un cristiano chévere, asústese. Porque el mundo ama lo que es suyo. Lo de Cristo, dice la Biblia, que el mundo lo aborrece. Y no es porque nosotros ahora vamos a salir mañana a ser aborrecibles. No, no. Pero nuestro olor a Cristo les genera a ellos alergia, les genera incomodidad. Porque cuando usted de pronto ahora en estos días la gente está hablando de la guerra de Irán, de allí de Israel, con el Hezbollah y todo esto, y entonces la gente está asustada porque entra a YouTube y no faltan los charlatanes evangélicos que abundan por estos días diciendo ahora sí, ya no era el 18 de septiembre que sería el rapto, entonces tampoco el 1 de octubre, pero ahora sí ya estamos cerca porque es que Irán entró en la guerra, y si Irán entró en la guerra, y empiezan a hablar una cantidad de cosas que hay muchos que andan creyendo, perdónenme la expresión, un poco de tonterías, porque aunque ellos usan la Biblia, la están distorsionando. El día y la hora nadie lo sabe, y eso es palabra de Dios. Que entre Irán, que entre Rusia, que entre China, ¿qué importa quién entre en el conflicto? Dios, porque Apocalipsis nos va a mostrar eso. El Señor está en el trono y Él tiene el control de todas las cosas. Que lo que está pasando no es otra cosa, que se está dando bajo el juicio de Dios a naciones, a pueblos, porque el Señor ejecuta sus juicios. Y Dios no pierde el control. Voy a sintetizar. Bien, el Señor le dice lo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, no que no se hubiese predicado el evangelio. Allí se había predicado el evangelio. Al comienzo todas las cosas iban bien, pero prefirieron agradar a los hombres antes que a Dios, y fueron diluyendo el mensaje del evangelio. Fueron haciéndolo agradable antes de hacerlo saludable. Hay cosas que son saludables pero no son agradables. Cuando yo era niño nos purgaban con paico, el zumo de paico. Algunos no saben ni qué es el paico. Pero aquí hay hermanos y hermanas de mi edad, ¿verdad? ¿Saben qué es el paico, verdad? No me digan que era agradable tomar el zumo de paico. Qué cosa más horrible. Prepárenlo para los muchachos que no saben qué es, para que tengan la experiencia. Hay cosas buenas que no son agradables, y no todo lo agradable es
Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el Señor le dice, guarda, porque el problema es que ellos oyeron y no guardaron la palabra. La palabra es para guardarla, eso significa que es para vivirla, que es para hacerla. Y le dice el Señor, arrepiéntete. Aquí viene una frase alentadora. Por más que la comunidad tenga serios problemas y la mayoría estén muertos espiritualmente, el Señor le dice, arrepiéntete. Hay un llamado al arrepentimiento. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Como vinieron en las épocas pasadas sobre la ciudad, los sorprendieron de noche, no se dieron de cuenta, estaban confiados en sus propias fuerzas y allí perdieron todo. Y el Señor le dice, voy a venir sobre ustedes como ladrón si no se arrepienten y no sabrán a qué horas voy a venir. O sea, ese es un anuncio de una disciplina para esta iglesia bajo la vara de Dios. O se arrepienten o habrá vara. Hermano y hermana, usted que está aquí, si usted no vive el evangelio como el Señor ordena, el Señor hoy nos dice, arrepiéntete. Porque si usted no se arrepiente, yo voy a venir a ti, vendré sobre ti como ladrón, y esa expresión ahí es para hacer juicio, para venir con vara. Si somos sus hijos, nos va a disciplinar. Si no, habrá destrucción. Veamos entonces esta última parte de la exaltación. No quiero irme sin llevándome la exaltación y solo dejando cosas así como las difíciles, no. Pero tienes unas pocas personas, ahí del verso 4 en adelante. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, pocas, hermanos. La iglesia era seguramente bastante numerosa, pero los verdaderos cristianos eran pocos. Ahora, ¿cómo veían la mayoría de los creyentes, entre comillas, de Sardis a esos pocos? ¿Cómo los verían? Es que ese grupito, esos hermanos fanáticos, extremistas, fundamentales, radicales. No hay que ser tan cristiano. Hay algunos dicen, no, uno no. Hay hermanos que no van frecuentemente en el día del Señor a adorarlo que para no ser religiosos. Porque es que si van todos los domingos a la reunión a adorar a Dios son religiosos. No, eso no es ser religioso, eso es ser obediente. No hay que confundir las cosas. Si usted ora todos los días, no es religioso, es obediente. Si usted lee la Biblia todos los días, usted no es religioso, usted se está alimentando, usted se está nutriendo. Usted no es religioso. El religioso es el que dice, voy de vez en cuando como para calmar un poco al Señor, para sentirme bien, para no sentirme culpable. Atiendo asuntos sociales, tengo contento a los compañeros de trabajo y tengo contentos a los hermanos de la iglesia. ¿Con todos me la llevo? Y es que no estamos llamados a llevárnoslas mal. Pero si el compañero le dice, lo espero el próximo domingo para el partido de fútbol y vamos a hacer un asado y nos tomamos unas voladoras, ¿verdad? Y entonces usted dice, listo, yo allá voy. Y entonces ya no viene al culto, se va para allá, usted está contento con ellos. Al siguiente domingo usted viene a la iglesia y saluda a los hermanos y está bien con los hermanos y se lleva bien con todo el mundo. Está muerto. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué significa? Que los otros sí. Como la mujer de raza negra que estaba allí en la serie de Walking Dead. Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. Qué exaltación la de estos no han manchado sus vestiduras. ¿Quién lo está diciendo? El Señor está diciendo, estos sí han vivido en integridad, estos sí han guardado mi palabra. Y les da la siguiente, no es promesa, andarán conmigo no es una promesa, es mostrándoles lo que Él ha planeado hacer con ellos. Y lo que Dios ha planeado es que andarán con el Señor en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas solo muestran pureza, santidad, muestran también sacerdocio. Personas que están para el servicio del Señor no habían manchado esas vestiduras. Pero también le dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y ya está hablando de vestiduras. Al que venciere, hermano, tenemos que vencer. Sí, pero espere, no vencemos en nuestras propias fuerzas. ¿Sabe quién puede vencer? Hay uno solo que es el vencedor.
Tiene artículo definido en el Apocalipsis. El vencedor. Cuando un creyente débil es puesto en Cristo, ahora es vencedor. No sé si me explico. Porque está en él vencedor. Solo podrá vencer en Cristo, como la rama solo podrá dar fruto si está metida en el tallo. Una rama separada del tallo está muerta, nada puede hacer. Los que vencen son los que están unidos al tallo, que es Cristo Jesús, y por lo tanto tienen vida, y si tienen vida, tienen fruto. Un creyente separado de Cristo, aunque esté sumado al grupo de la comunidad, pero separado de Cristo, está muerto y no puede dar fruto. También dice el Señor lo siguiente: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Alienta eso? No voy a borrar. Pues hermanos, es que cuando uno se muere a uno lo borran. Y la mayoría de estos están ¿qué? Muertos. ¿Y qué hacemos con los muertos? ¿No nos pasa? Bueno, aquí en Colombia en épocas de elecciones hay un milagro. Hay muchos muertos que resucitan y van a votar. Pero si usted tenía una deuda en el banco, usted murió y ya. Hay que borrarlo. Y nos van borrando de los libros. Las ciudades antiguas tenían el registro de los ciudadanos. Cuando un ciudadano moría, lo borraban. Cuando un ciudadano se portaba mal y lo sacaban, lo expatriaban, lo exiliaban, lo borraban. Y lo que el Señor está diciendo a estos pocos que están en Sardis, que andan en vestiduras blancas, les dice: aunque a los muertos hay que borrarlos, a los vivos no, y yo no los voy a borrar del libro. Eso nos da seguridad de salvación. Si usted está anotado en el libro de la vida, usted no va a perder la salvación. ¿Y sabe cuándo lo anotó el Señor en el libro de la vida? No el día en que hizo la oración, sino desde la fundación del mundo. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Por eso es tan importante este libro. Usted ya fue inscrito, y entonces el día que el Señor lo llamó es porque usted estaba inscrito. ¿Y de dónde lo llamó? Del libro de la vida. Lo llamó a la vida porque estaba inscrito en el libro de la vida, no en el libro de los muertos. Esta iglesia, varios de ellos, la mayoría, Jesús fue y la visitó y dijo: registro de defunción para estos, ¿verdad? Algunos estaban dormidos y parecían muertos, porque uno dormido, a veces uno duerme y se le baja tanto el pulso que el que está al lado se asusta, ¿no? Y tiene que tomarle signos vitales. Bueno, estoy exagerando así. Si usted se despierta y su esposa le está tomando pulsos, el pulso, los signos vitales, ¿verdad? Dígale: tranquila, todavía estoy vivo. Las personas dormidas parecen estar muertas. Y Jesús dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No hay sea que por estar dormido lo confundan y lo echen en la bandeja y lo pongan en la morgue. No borraré su nombre del libro de la vida. Hermano, el Señor no borrará nuestro nombre. Pero hermano, ¿qué pasa si de pronto mañana yo caigo en algún pecado? El Señor le va a dar ahí su nalgada y lo pone a caminar firme. Porque usted es hijo de Dios y jamás dejará de serlo. Porque Él no dice: si se porta bien eres mi hijo, y si se porta mal, no lo es. ¿Hace usted así con sus hijos? ¿Se portan bien? Mi hijo. ¿Se porta mal? Ya no es mi hijo y lo deshereda. No hacemos eso, y eso que somos malos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Y voy a cerrar con lo siguiente: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué exaltación tan gloriosa esta. Voy a ponerlo en contexto. Llegan a la empresa todos los empleados, y en ese momento entonces el dueño de la compañía dice: hoy quiero exaltar al trabajador fulano de tal, y entonces llaman a Leonardo Montes. Y Leonardo Montes es anunciado por los altavoces, ¿verdad?, del salón múltiple de la compañía, y está todo el gremio de la empresa, están los vendedores, está toda la parte administrativa, están todos los socios, y allí camina ahora Leonardo Montes, allá a la tarima. ¿Qué va sintiendo Leonardo?
júbilo. No me lo esperaba. Me están exaltando públicamente. Le entregan ahí una mención de honor por ser tan buen trabajador, pero sigue trabajando. ¿Cuánto dura ese momento de gloria? Bueno, dura muy poco, ¿verdad? Pero quiero decir que eso, escuchar uno el nombre en esos momentos, en los Juegos Olímpicos que recién pasaron, estar en el cajón número 1, escuchar el himno nacional de su país, su nombre, hermano, eso es algo para ellos inolvidable, los va a marcar para el resto de la vida. Pero eso no es nada comparable con la exaltación que el Señor hará a sus hijos. Porque esos deportistas son exaltados frente a todo un estadio. Pero sepa usted que el día que el Señor venga y lo llame, Él va a confesar su nombre delante de una corte que no es humana solamente. Quiero decir, confesaré su nombre. Entonces el Señor va a decir, Leonardo Montes. Pero ¿quién está haciendo de maestro de ceremonias en semejante evento? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo va a estar diciendo, Leonardo Montes, por cuanto confesaste mi nombre delante de los hombres, yo hoy te honro delante de mi Padre y delante de millones y millones de ángeles. ¿Cómo creen que se va a vivir ese momento? Y no solo millones y millones de ángeles, delante de toda la iglesia universal. Toda esa multitud no cabe en todos los estadios que hay en el mundo. ¿Me explico? Porque es una multitud incontable ante la cual el Señor exaltará a quienes son fieles y han dado su vida por Él. Pero hermanos, para dar la vida por Él comenzamos dando tiempo. Porque hay gente que dice, es que no tengo tiempo. Pues si no doy el tiempo, no doy vida, porque la vida es el tiempo. Y hay otros hermanos que dicen, no, tampoco doy recursos, no doy ofrendas, no doy nada de eso, porque es que eso es para mí. Pues ¿cómo va a dar la vida si no es capaz de soltarse de pronto de unos cuantos billetes llenos de virus, bacterias? Y pensamos dar la vida. Mire, el Espíritu Santo hará que lo demos todo hasta la vida misma. Bienaventurado aquel a quien el Señor ha llamado y le da el privilegio de ser testigo delante de Él y confesar su nombre ante los hombres, así se burlen, así nos ofendan, así nos vean como personas raras, pero usted es una persona que lleva el nombre de Cristo. Sé cristiano bíblico para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por Jesús, nuestro Rey soberano. Te doy gracias, Dios, por esta palabra que hoy traes a nosotros, Señor, para amonestarnos y para entender verdaderamente que la vida de un discípulo no está, Señor, para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti. La iglesia de Sardis hacía muchas cosas y se había hecho una iglesia reconocida, importante en la ciudad, pero no andaban conforme a tu palabra. Por lo tanto, Señor, solo era activismo, activismo y activismo. No había en ellos un verdadero sentido de la adoración como tú la demandas de tu iglesia. No había una verdadera entrega de ellos a tu palabra. No había conciencia bíblica en ellos. Por lo tanto, estaban muertos. Gracias porque tienes de todas formas un remanente en cada lugar. En cada iglesia tú tienes un remanente. Permite, Padre, que en este lugar mis hermanos tengan la vida que tú das, que al oír tu palabra produzca vida en ellos y te honren a ti y vivan para servirte, vivan para adorarte, vivan para glorificarte, Señor, sabiendo que aquí somos peregrinos y que pasamos rápidamente, Señor. No buscamos el aplauso de los hombres, buscamos que tu nombre sea aplaudido, buscamos que tu nombre sea exaltado. Dios, perdónanos si hemos dejado cosas morir y si algunas están para morir, ayúdanos, Dios, a poder prestar atención y venir en arrepentimiento a ti, rindiéndonos
ante el único que es digno de gloria, de honra, de alabanza por los siglos de los siglos. El único grande, el único poderoso. Señor, gracias. Bendice esta iglesia local. Bendice al pastor y bendice a los hermanos que ayudan en el ministerio de esta iglesia para que trabajen, Señor, con esfuerzo, entregando hasta la última gota de su vida, de su energía, en dar la palabra, Señor, lo más pura posible a tu iglesia. Oh Dios, no buscamos aplausos de los hombres, Señor, y si seremos reconocidos, será solamente por el sufrimiento. Será solamente, oh Dios, como lo hiciste tú, habiendo sido humillado hasta lo sumo, fuiste exaltado por la gloria del Padre. Así nosotros, Señor, permítenos, Dios, solo estar dispuestos a vivir para ti y a morir por ti. Muchas gracias. Amén.